Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa, y un lector hacía una consulta importante. Señalaba que en su grupo parroquial alguien había propuesto leer a Leonardo Boff, pero que él, hasta donde entendía, Leonardo Boff era una persona cuya doctrina había sido condenada por la Iglesia. Entonces me pedía comentar un poco sobre Leonardo Boff. Yo creo que no vale la pena detenerme en Leonardo Boff, porque es una personalidad un poquito passé, como dicen los franceses, ¿no? O sea, ya pasada de moda. Él mismo se disparó al pie desde el punto de vista de la teología católica cuando se rebeló contra la Iglesia, cuando decidió salirse de sacerdote, hacer pública la relación que venía manteniendo, incluso de sacerdote, con su secretaria, y finalmente declararse un teólogo ya no católico, sino un teólogo ecuménico de matriz católica, como él mismo se llama, ¿no? Donde escribe libros de lo que él llama ecoteología, ¿no? Entonces, obviamente, en esas circunstancias, el padre Leonardo Boff y sus escritos están fuera de toda duda, que no corresponden a las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Pero es importante otros casos que no son tan escandalosos como el de Boff. Pensemos en Hans Küng, por ejemplo, este teólogo que ahora a los 85 años lanza un nuevo libro insultando al Papa, a la Iglesia, que han traicionado el Concilio Vaticano II, de la que él se siente dueño porque él fue un asesor importante durante el Concilio Vaticano II, pero que ahora todo lo que él dice es una contradicción del Concilio Vaticano II. Él dice, por ejemplo, que la Congregación para la Doctrina de la Fe no debería existir, que no existe autoridad jerárquica dentro de la Iglesia, y el Concilio Vaticano II, cuando uno toma la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, por ejemplo, clarísimamente señala que la Iglesia mantiene la tradición de la jerarquía eclesiástica porque fue establecida por Jesucristo. Jesucristo estableció unas autoridades que fueron los apóstoles, les dio a ellos la potestad de los sacramentos y de conducir a la Iglesia, y puso a uno de ellos como cabeza y representante suyo, a Pedro, como vicario de su misma presencia. Entonces, Leonardo Boff habla de estas cosas de una manera completamente dogmática, es decir, él habla pontificando, el pontífice es él, ¿no? Y es irónico que el libro por el cual fue condenado a final de la década de los 80, o sea, hace ya muchos años, el libro por el cual su doctrina fue condenada, porque una vez más, por si acaso, la Iglesia no condena a la persona, no dice se va a ir al infierno, es una persona mala, no, hay que botarla de la Iglesia, no le suprime el acceso a los sacramentos, no tiene ningún tipo de, entre comillas, castigo, no hay castigo, solamente hay un anuncio público de que su doctrina es una doctrina errada y que no puede enseñar a nombre de la Iglesia Católica a menos que se retracte. Y por supuesto, a lo largo de los años, Hans Küng no solamente no se ha ido retractando, se ha ido radicalizando en sus posturas. Cuando yo leí Infalible, a finales de la década de los 80, era bastante joven, era un muchacho, ¿no? Pero ya estaba interesado en estos temas. El libro me pareció enredadísimo, complicadísimo, dificilísimo de entender, además que era un bodoque, ¿no? Gruesísimo. Entonces, lo único que me sorprendió es que Hans Küng ventilaba opiniones que eran completamente arbitrarias, personales, porque a él le parecen, y cuestionaba la infalibilidad del Papa en materias de fe, moral y costumbres, pero él hablaba como si el infalible fuera él. Y el libro me pareció completamente descabellado. Bueno, el libro es nada comparado con las posturas que Hans Küng ha venido defendiendo, y últimamente con su último libro, que ustedes ya deben haber oído por ahí, que ha hecho un poco de ruido en la prensa, porque todo el que ataca al Papa inmediatamente recibe prensa y recibe atención, ¿no? Y Hans Küng lo ha hecho una vez más en esta obra. Lo importante es comprender que la razón por la cual la Iglesia declara que un teólogo presenta una doctrina errada es para evitar la confusión y para el bien y la salvación de los fieles. Porque si un fiel desavisado, sin darse cuenta, ¿no? Lee estos textos y dice, bueno, es un sacerdote, es un franciscano, es un jesuita, es un teólogo, enseña a nombre de la Iglesia, ha recibido un título a nombre de la Iglesia, eso es lo que significa ser un teólogo católico. En consecuencia, lo que está diciendo acá debe estar bien. La Congregación para la Doctrina de la Fe
toma un texto como quien toma una muestra, digamos, geológica, ¿no?, para establecer el pensamiento doctrinal de un teólogo, sobre todo cuando ese teólogo se va volviendo popular, sus libros se van difundiendo, se van traduciendo, etc. Los examina y después del diálogo